¿Qué importancia le damos al sacrificio de la misa y a la comunión en la mesa del Señor? Todas las buenas obras del mundo reunidas no equivalen al santo sacrificio de la misa, porque son obras de los hombres, mientras que la misa es obra de Dios. Gocemos de estas bendiciones, escuchando Fraternidad para sanar el mundo. ¿Qué tal, amigos de Fraternidad para Sanar el Mundo? Reciban un cordial saludo en el mes de mayo. Todavía seguimos en este precioso mes dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Esto es Fraternidad para Sanar el Mundo en camino al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Cada vez estamos más cerca de este encuentro precioso, maravilloso, y quisiera recordarles nada más que la razón por la cual el Papa escogió a nuestro país para ser la sede del Congreso Eucarístico es porque somos una nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús desde hace 150 años. En este día queremos contarles que nos acompaña María Fernanda Hidalgo Ayala y hablaremos acerca de mujer católica en la sociedad actual. Es muy importante recordar que nuestra Virgen María es quien nos está acompañando permanentemente y nos enseña a ser fraternos, a ser eucarísticos en el día a día, en la cotidianidad de los seres humanos, tanto a hombres como a mujeres. Queremos saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Católica Radio Católica de Tulcán, y también nos retransmiten en Radio San Giovanni en la ciudad de Guayaquil y en Radio La Voz de María también en la ciudad de Guayaquil. Bienvenidos, y como les había indicado, vamos a empezar con la oración del Congreso Eucarístico Internacional, pidiéndole a nuestra invitada del día de hoy que por favor nos ayude con la oración. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor, para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Y bueno, como les anuncié al principio del programa, nos acompaña María Fernanda Hidalgo Ayala. Ella es economista con mención en Comercio Internacional y Pequeña y Mediana Industria. También cuenta con estudios de maestría en Derecho Corporativo Internacional por la UID Ecuador, IG España, y estudios de posgrado en Dirección de Empresas por IDE Ecuador. Es carmelita seglar con formación en Teología, Espiritualidad y Biblia por el Centro Bíblico Verbo Divino de Ecuador, Instituto de Espiritualidad STNJ también de Ecuador, y Boston College en Estados Unidos. Cuenta con una experiencia también como profesora en el Instituto de Espiritualidad STNJ, formadora de las comunidades Virgen del Carmen y Profeta Elías, animadora certificada del Movimiento Católico Laudato Si y miembro de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz. Queremos agradecer a María Fernanda Hidalgo por darse el tiempo para poder compartir con nosotros. María Fernanda, gracias por tu presencia, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo combinar el hecho de ser una mujer trabajadora, de ser una persona que quizás no ha sido consagrada a la vida religiosa, pero que sin embargo realiza una permanente actividad referente a la iglesia, en este caso a los carmelitas descalzos? ¿Qué significa esto de ser seglar de los carmelitas? Bueno, Valeria, primero muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir este espacio con ustedes en este camino al encuentro tan importante que tenemos en Ecuador este año. Pues como mujer te podría decir que es bastante complejo el tema de poder integrar. Nosotras tenemos distintas dimensiones en las cuales nos desarrollamos, y
creo que como ser humano, la llamada de Dios siempre está ahí. Yo siempre digo, todo es gracia. Y en función de ese llamado que nosotros sentimos en nuestro interior, pues se genera una búsqueda. Se genera una búsqueda que se responde o encuentras un camino por el lugar por donde te encuentres. En mi caso, desde muy niña he estado vinculada a los carmelitas descalzos. También tengo mi familia, por varias generaciones ha estado vinculada al Carmelo Descalzo en Ibarra, porque mi familia es de Ibarra. Y bueno, desde ahí ha nacido una curiosidad propia, creo yo, del ser humano en búsqueda de lo infinito, en búsqueda de la espiritualidad y también en una búsqueda racional, por la cual tú muchas veces buscas encontrar respuestas a preguntas que generalmente creerías que no tienen respuesta, pero cuando te entregas a esta apertura para encontrarte con la divinidad, creo yo que las puedes ir encontrando, y un gran hogar es el Carmelo Descalzo. El formar parte del Carmelo seglar, el estar dentro de los laicos carmelitas consagrados, es algo que creo yo no es una consagración religiosa en sí, porque evidentemente no entras al monasterio, no entras al convento, pero es una consagración. Todos los cristianos desde el momento del bautismo creo que somos consagrados. Incluso con el mismo milagro de la vida estamos siendo consagrados a Dios. Pero existe un llamado especial, ¿no? Y cada uno va desarrollando y va encontrando su vocación. Y al estar familiarizada desde muy pequeña con el Carmelo Descalzo, yo logré un poquito ir encontrando en ese contacto con los santos del Carmelo, con la doctrina teresiana, con los grandes maestros como son los doctores de la Iglesia, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Teresita del Niño Jesús, encontrando ese espacio donde yo me siento feliz, realizada, cómoda y donde siento mi segundo hogar, que es el Carmelo Descalzo. Uh-huh. ¿Cuáles son las características en este caso de la Virgen del Carmen? Bueno, la Virgen bajo la advocación del Carmen tiene unas peculiaridades muy lindas. Yo creo que en general María, la Virgen María, nuestra Madre, principalmente nosotros tenemos ese sentido de verla como madre, sentirla como propia. Y en el Carmelo nosotros, bueno, los frailes la orden de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Uh-huh. Entonces, además de ser hijos, o sea, esa relación filial, esa relación padres-hijos, existe esa relación fraterna, ¿no? Hablando de fraternidad, existe esa relación de sentirte hermanado con la Virgen, sentirte bajo la protección de su santo escapulario, que es un signo visible de su presencia y de su compañía y de que siempre está con nosotros, y sentirle a la Virgen del Carmen y en general sentirle a la Virgencita en todos los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, sentir esa presencia y esa compañía como una madre que acoge, como una madre tierna que está acompañando a sus hijos, pues creo que dentro del Carmelo es muy peculiar y muy especial. Uh-huh. ¿Cuál es esa característica de la Virgen del Carmen en particular? ¿O cuál es la historia y la actualidad? ¿Y cómo traerla a la actualidad? Bueno, en realidad el origen que nosotros encontramos de la Virgen se remonta a aquella nubecilla que vio el profeta Elías, ¿no? Ascender del mar, y en ella estaba ya una presencia mariana. Pero a lo largo de todos los años, cuando los ermitaños carmelitas en el siglo XIII empiezan ya esta vida propia de vivir en esta hermandad, pues ellos se entregan a la protección de la Virgen también, y con el paso de los años, pues nosotros recibimos esta protección especial que la Virgen le da a San Simón Stock por medio del escapulario, en la cual le dice que siempre ella estará presente con nosotros y que un carmelita, bueno, durante toda la vida tú le dedicas, creo que no solamente los carmelitas, sino todos los católicos que amamos a la Virgen, le entregamos el día sábado como un día especial, y nosotros igual, los carmelitas, por ejemplo, el día sábado le cantamos la salve, ¿no? Le acariciamos a nuestra madre con el canto,
Pero yo creo que a lo largo de las distintas historias de nuestros santos carmelitas encontramos la presencia de María. Encontramos, por ejemplo, la presencia de María en la vida de Santa Teresa de Jesús, nuestra fundadora del Carmelo descalzo en sí mismo. Encontramos la presencia también en Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús nos resalta algo muy lindo de la Virgen del Carmen y en sí de María como madre, pero también como mujer que estaba en preocupación por las contemporáneas. Y me gusta algo muy bello de Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella nos dice que si bien sabemos que María es la reina y que está pues toda ella en su trono celestial, pero que le encanta sentirle más como madre que como reina, por esa cercanía, por esa ternura, por ese sentirle a la Virgen presente en las distintas etapas y en los distintos momentos de la vida de una persona. Uh-huh. ¿Qué es la contemplación en la vida de los carmelitas? Es el centro. Básicamente, nosotros tenemos algo que dentro del Carmelo es algo muy usual recurrir a esta frase de Santa Teresa de Jesús, y que algunas personas vinculadas también a las escuelas de oración la traen a colación, y es: orar es tratar de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, ese es como el moto que tiene un carmelita seglar y que tiene el Carmelo descalzo en sí, sino que desde la dimensión seglar es un poco más complejo vivir la vida contemplativa. La contemplación en sí misma no involucra una abstracción de lo presente, sino involucra una relación, un encuentro personal que tenemos con Dios, y que es precisamente con el amigo que nos ama, como cuando tú vas y te encuentras con el ser amado. Por eso existen dos elementos fundamentales, que son la soledad y el silencio. Tiene que ser un encuentro a solas. El encuentro comunitario es muy importante, pero el encuentro de un contemplativo es en soledad y también amerita silencio. Es decir, cuando tú haces una experiencia orante con un carmelita o en un grupo de carmelitas, tiene su connotación particular, porque no es tanto elevarnos o encontrarnos con palabras, que si bien es cierto pueden estar presentes y abrirte el camino sino más bien en el silencio, porque como dice Santa Teresa, buscarte haz en mí. Entonces es ese encontrarle la presencia de Dios que, en función de las distintas etapas de la oración, yo les invito a leer el libro de Santa Teresa, El Castillo Interior, o más conocido como Las Moradas. En función de eso vas haciendo un camino, y es un camino que la Santa nos mostró que es factible y que es vivible y que es propio e inherente de todas las personas que estén dispuestas a hacerlo. Entonces, si bien es cierto, todos los elementos simbólicos alrededor te ayudan, las oraciones, puede ser el rosario, puede ser una canción, puede ser la naturaleza, pero el contemplativo tiene ese encuentro con Dios, o le encuentra a Dios mucho más allá, porque es simplemente abrirte a su presencia, y habrá momentos en que se dará el encuentro y habrá momentos en que no se dé el encuentro, pero eso precisamente es una motivación para continuar en ese camino de contemplación y para tener una vida orante, que no solamente se debe reducir quizás a los consagrados, que nosotros sabemos que ellos están por algo dentro. Nuestras monjas están dentro de los monasterios dedicando su vida a la oración. Los frailes están en los conventos también con su vida contemplativa y también con la comunidad. Pero nosotros como laicos, porque actualmente, para aterrizarlo esto un poco en lo que estamos viviendo, buscamos muchas fugas o muchas escapadas en distintas formas contemporáneas de hacer silencio, o de qué sé yo, llamarlo meditación, pero en sí eso parte también de la tradición oriental de la contemplación, de la oración. Entonces nosotros tenemos esa riqueza dentro del Carmelo y esa riqueza dentro de la Iglesia Católica, que muchas veces ahora veía
Veo que en los países del primer mundo se está innovando y se está alimentando esos pequeños espacios de silencio y soledad a los niños bajo distintas prácticas, por llamarlas de cierta forma, pero nosotros tenemos esa riqueza dentro de casa. Entonces, qué lindo es cuando en el hogar tú puedes vivir esos momentos también desde pequeño y saber que en esos momentos tienes este encuentro con el amigo que te ama tanto. Uh-huh. ¿Cómo poder vivir esta fraternidad para sanar el mundo, que es el lema del Congreso Eucarístico, en una sociedad bastante competitiva y en donde priman justamente tendencias y circunstancias en donde la gente no tiene tiempo de nada, menos de contemplar o de detenerse, de hacer una pausa quizás en el día a día? Vivimos corriendo de lado a lado, las familias, el trabajo, etcétera. ¿Cómo poder contemplar en esta vida, entre comillas y sin exagerar, un poco caótica, que vivimos de estar acelerados, de revisar el teléfono, de que la mente un poco vuele, etcétera? ¿Cómo poder ser contemplativos en las circunstancias en las que vivimos? Bueno, ser contemplativos en el día a día hoy podría decirte que no es fácil, precisamente por el ritmo tan acelerado que existe. Pero nosotros, así como las pautas de la fraternidad que estamos avivando y que estamos rescatando y que les estamos dando fuerza, creo yo, con este maravilloso Congreso Eucarístico Internacional, también las pautas nos las da el Maestro. Y creo que Jesús en el Evangelio nos ha hablado mucho. A mí me encanta, por ejemplo, me gustaba con los estudiantes del Instituto de Espiritualidad Santa Teresita del Niño Jesús, donde tuve la oportunidad de compartir. Les hacía la pregunta, ¿y cómo nos enseñaba Jesús a orar? Entonces, todos estamos familiarizados con el Padre Nuestro, pero mi pregunta iba hacia ¿en qué momentos Jesús oraba? Y si nosotros vamos al Evangelio encontramos las respuestas, como todo. Jesús oraba generalmente a primera hora de la mañana. Vemos en el Evangelio que nos dice, y Jesús se retiraba a solas a orar. Y Jesús se retiraba a solas a orar. Entonces, yo siento que en la actualidad tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo, claro, a una velocidad que anteriormente no vivíamos con esa velocidad. Yo no siento haberle visto a mis padres o abuelos vivir a ese ritmo. Pero ahora tenemos tiempo para el gimnasio, tenemos tiempo para una salida con amigos, tenemos tiempo para Netflix, tenemos tiempo para las redes sociales, ¿y por qué no nos regalamos ese momento que es el vital y es el que alimenta transversalmente todas las demás experiencias que tenemos en el día a día? Yo, por ejemplo, que también tengo una vida bastante agitada por el tema laboral, por el hogar, por las responsabilidades y los vínculos que uno mantiene, mi momento privilegiado del día y que no lo puedo exhibir es levantarme antes de las 5 de la mañana para tener mi momento. Ese es mío con mi Creador, con mi gran amor, y es el que me mantiene y el que me alimenta para que yo pueda estar todo el día desempeñándome con todo amor, con toda fraternidad, con todos los valores que nosotros alimentamos nuestra vida cristiana en lo cotidiano. Uh-huh. Bueno, María Fernanda, gracias por este tip. Vamos a tratar de madrugar más entonces. O si te queda bien la noche, pero buscar ese momento. Claro que sí. Vamos a un pequeño corte musical y continuamos, ¿ya? Gracias. Si yo quería ser la madre del Salvador, no me cuestioné y confié en su amor.
Creador. Yo imaginaba que vendría la tribulación, en Él confiada acepté todo el dolor. Fui humillada y entre la frustración jamás pensé en abortar a mi Señor. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere hoy sanar tu herida y derramar su gracia. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Deja que Él sea tu fiel guarida, no importa la circunstancia. Él te ama. En esos días yo vivía la persecución, pero llevaba a Cristo en mi interior. Él mi fortaleza, mi protección. Viví confiada en mi Hijo el Redentor. En estos días tú vives la contradicción. Te han querido convencer de un grave error, de que no hay vida en la concepción, mientras en tu vientre llevas a un hijo amado por Dios. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él quiere hoy sanar tu herida y derramar su gracia. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Deja que Él sea tu fiel guarida, no importa la circunstancia. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Escuchamos la canción María nos habla de Asenet en esta mañana en la que estamos contando con la presencia de María Fernanda Hidalgo, quien es carmelita seglar con formación en teología espiritual y Biblia por el Centro Bíblico Divino. Centro Bíblico Verbo Divino, entre otras cualidades y otras actividades que desarrolla nuestra invitada. Bueno, es economista, máster en Derecho Corporativo, como les habíamos indicado inicialmente, pero nos estaba comentando que en medio de esta vida agitada del día a día, se levanta a las 4:45 de la mañana para poder hacer su contemplación, recargarse y poder realmente llenarse del Señor, llenarse de la fe para arrancar su día y para pues hacer lo que cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, ¿verdad? Correcto, Valeria. Sabes que, como te comentaba en el intermedio, pues nosotros los carmelitas seglares vivimos una regla, que es la regla de San Alberto, y en función de ello nosotros hacemos la oración en la mañana, la oración de laudes, hacemos la liturgia de las horas,
y en la tarde hacemos la oración de vísperas. Pero nosotros tenemos esta peculiaridad porque tenemos una riqueza que es preciosa, creo que para toda la iglesia, que es la oración contemplativa, que nos enseñó Santa Teresa. Entonces, dedicar ese momento es el alimento vital para el día. Yo recuerdo siempre las palabras de mi mamá y de mi médico, que dice, uno no puede estar el día sin comer, no debería salir de casa sin llevarse su alimento, ¿no? Y para mí creo que antes del alimento físico está el alimento espiritual, y qué más alimento maravilloso que el de la oración, que es el que te mantiene y es el que da rumbo, sentido y que es Dios que se abre para ti. ¿Qué otro regalo más grande puede haber? Y bueno, para un poco vivir el día a día, vivir esta fraternidad que sana el mundo, de la que estamos hablando como lema del Congreso Eucarístico Internacional. Pero ¿cómo tú vinculas a la Santa Eucaristía en esta vida de contemplación, en esta vida cotidiana? ¿Cómo hacerla también parte a la Eucaristía y cuál es su valor en los actuales momentos? Creo que la celebración eucarística es un momento privilegiado de encuentro tanto con el Señor como con la comunidad. Y ese también es un eje dentro del carisma del Carmelo, que es el tema comunitario. Y yo creo que en ese sentido la misa nos permite encontrarnos como hermanos para participar del cuerpo del Señor, en el cual todos somos uno, porque eso es algo tan sublime que nosotros en la Eucaristía, al partirse por nosotros, si te das cuenta, cada uno recibe un pedacito de ese cuerpo, de esa entrega, de esa presencia. Y si tú vuelves a un momento previo, todos esos pedacitos estaban formando uno solo, eran parte de uno solo. Entonces, cuando tú profundizas, cuando tú te permites disfrutar cada uno de los momentos de la Eucaristía, empezando con la acogida, empezando con el saludo, pasando luego por hacer ese reconocimiento de los errores, luego continúas con la liturgia de la palabra, luego, haciendo todo, es como cuando toda una sinfonía es disfrutada y deleitada, y el momento culmen evidentemente es el momento en que todos nos hacemos uno al compartir el pan, porque es pan, alimento de vida, en el cual todos estamos juntos, y en el cual todos somos iguales, y en el cual todos somos hermanos. Entonces ahí podemos decir Fratelli Tutti, en ese momento, y saber que ese pancito tan a la vez tan sublime, tan magnífico y tan sencillo al mismo tiempo, es el alimento que nosotros tenemos para compartirlo y para partirlo, así como lo hizo el Señor, ¿no? Entonces, esta dimensión es muy importante, la dimensión comunitaria y la celebración de la Eucaristía, y también la adoración eucarística. Yo, algo que tengo siempre en mi memoria es recordar todos los jueves ir con mi mamá desde niña a mi parroquia de toda la vida, Santa Teresita, donde ha estado expuesto el Santísimo. Y esa era una práctica que después, evidentemente, como también estábamos hablando del mes de mayo, que es el mes de la mujer, de la madre, y el mes de María, porque por eso celebramos el mes de mayo, por ella, esa transmisión de ese amor que nos dan las mamás, que nos dan las abuelas, y que es el que después te permite saborear bajo tu propia experiencia lo que es acercarte a hacer la adoración eucarística, y lo que es sentirte en su presencia y acompañado, y saber que está ahí, que siempre está ahí, que siempre te está esperando, y que nos espera a todos, porque finalmente es el pan donde todos somos uno. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te invita a, no sé, a expresar este momento, el hecho de que lo que se busca con el Congreso Eucarístico Internacional es hacer actual justamente la Santa Eucaristía, es presentar al Santísimo Sacramento como el Rey realmente de la vida y de todos, que sana nuestras heridas, que nos cura, que nos invita a acercarnos a Él a través del hermano también, en un
tiempo de alguna manera afectado por distintas causas. Entonces es bonito entenderlo como una oportunidad quizás, porque en los actuales momentos vivimos situaciones de conflicto, en fin, de distinta índole. Y el Papa nos invita a ser fraternos, nos invita a vivir la Eucaristía, cuando para mucha gente a lo mejor eso ya no tiene sentido, o ya pasó de moda, o era de las viejitas, o era de siglos pasados, de santos, etcétera. ¿Por qué eso tiene que retomarse? ¿Y por qué es importante que en las generaciones actuales pues sea vigente? Bueno, creo que es maravilloso el propósito y el objetivo del Congreso Eucarístico, porque a través de la Eucaristía es como nosotros podemos ver las distintas realidades y sentirnos uno y hermanarnos con el prójimo, ¿no? En ese sentido, creo que el tema de darle ese tinte o ese matiz tan importante de enfocarnos en recuperar la fraternidad humana, y no solamente la fraternidad humana, sino esta fraternidad universal, planetaria. El magisterio de la Iglesia, el Papa Francisco nos ha dado una riqueza enorme, porque la fraternidad, si bien es cierto, es con el hermano empezando como un eje fundamental entre hermanos, pero también con la naturaleza. Recupera cosas que son propias e inherentes antropológicamente del ser humano. Es decir, nosotros en algún momento estuvimos en armonía, estuvimos, como lo menciona el Génesis y como menciona el documento base, ¿no? En el primer segmento, donde todo estaba todo era uno, toda la creación, los animales, el hombre, la mujer, todo estaba en armonía. Entonces, un poco ir recuperando ese sentido de que en la Eucaristía somos uno, y de que es fundamental ir caminando hacia este momento evolutivo, porque estamos, quizás a veces puede ser un poco duro, pero podría parecer que estamos en un proceso involutivo en ciertos segmentos. El ir avanzando desde esta perspectiva evolutiva hacia un momento de recuperar esa armonía, de recuperar esa fraternidad original, y de hacerlo precisamente mediante la presencia divina que se encuentra en el pan que compartimos en la Eucaristía, que es el don supremo que tiene un creyente, un cristiano católico. Pues creo que es algo valioso y necesario en este tiempo. Necesario porque vemos que estamos viviendo momentos y tiempos muy convulsos, y vemos que a veces quizás la búsqueda o el enfoque de recuperar la familia a veces patalea un poco por las realidades que se están viviendo, pero el sentirte también familia dentro de la Iglesia te da un espacio alternativo, un espacio alterno, mejor dicho, en el donde tú sientas acogido, y en el donde tú sientas que tu dolor es compartido, y que también las alegrías están presentes. Eso es, creo que, un espacio de recuperar el hogar que siempre fue la Iglesia, y que por un momento creo que por el avance, por la modernidad, ¿no? Ciertas cosas se fueron dejando de lado o se pospusieron, y que ahorita la humanidad está en sed, está realmente necesitada de recuperar ese espacio donde se sienta seguro. Porque normalmente tú lo que acudes es a tu familia, a tu hogar. ¿Y cuál es el momento culmen cuando tú estás en familia? El compartir la mesa, el sentarse todos, el sonreír, el partir el pan con tu esposo, con tus padres, con tus hijos, con tus seres queridos. Y es exactamente lo mismo que se traslada a la Iglesia. Estamos compartiendo el pan. ¿Con quién? Con el hermano, porque finalmente ahí te das cuenta que todos, desde el niñito, desde la señora, desde la abuelita, el caballero que va, a veces los oficinistas tú los ves que van solos, entran en ese momento, lo viven intensamente, y después salen, pues todos estamos compartiendo como familia, y creo que es algo muy importante y muy necesario que la Iglesia recupere ese sentido de darle ese valor significativo, simbólico y muy real y tangible de la presencia del Señor en la Eucaristía, pero
visto desde esta dimensión comunitaria, porque el enfoque del documento base es muy claro, es recuperarlo, pero con un sentido de fraternidad, siempre de fraternidad. Y bueno, las personas laicas, que son la gran mayoría, ¿qué rol cumplen en la construcción de esta fraternidad universal? Bueno, yo creo que nosotros, en nuestras manos está construirlo. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos este respaldo enorme espiritualmente hablando de nuestros frailes, nuestras monjas, de los consagrados, los religiosos consagrados, pues en nosotros está en el día a día y en cada espacio ir sembrando fraternidad. Porque finalmente, si nosotros en este momento nos quejamos de que se ha roto y que vivimos tiempos muy competitivos y que no existe ya este sentido de hermandad, de preocuparte, sino más bien en el que unos a otros prácticamente se están comiendo, ¿no será que estamos cosechando lo que en algún momento la sociedad ha sembrado también? Entonces, quizás en este sentido es urgente el ir recuperando toda esta dimensión comunitaria de la Iglesia, porque también la espiritualidad, cuando es vivida de una manera intimista, como yo te podría decir, sí, yo me levanto, tengo mi momento orante, y hasta ahí se quedó mi fe y hasta ahí se quedó mi experiencia, mi experiencia con Dios, con el amigo que me ama. Pero o sea, si yo me estoy sintiendo amado, yo tengo que salir a amar, pues. Y salir a amar empezando por los que comparten contigo el hogar. Luego y yo te hablo por mí, porque yo creo que es un ejercicio súper necesario que tenemos que hacer los católicos con esta maravillosa oportunidad que nos trae el Congreso Eucarístico de reflexionar sobre la realidad de cada uno personal, cómo estamos viviendo la fraternidad. Porque es muy bonito hablar de fraternidad de labios para afuera, pero el momento en que estás en tu oficina y que estás en un ambiente conflictivo y que le estás mirando al otro, cómo hacer ese trabajo propio para verlo como tu hermano y no como tu enemigo. Entonces, yo creo que en los distintos espacios tenemos que ir viendo la manera de sembrar esta semilla, porque no es algo que simplemente esté presente todo el tiempo, sino que es algo que tienes que alimentar como una plantita, ¿no? La plantita, le pones la semilla, luego está el sol, luego está el agua, pero hay que cuidarla también, hay que cuidar la fraternidad. Y eso creo que la Iglesia está promoviendo y han habido signos ejemplares en los últimos años, sobre todo con el Papa Francisco, de cómo hacer práctico, real y concreto los signos de fraternidad y los gestos de fraternidad en cada uno de los espacios donde los laicos nos movemos, porque la mayoría somos laicos en la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacerlo concreto en las circunstancias en las que se nos hace difícil? Ese es un reto que deberíamos todos quedarnos meditando, como en mi realidad, y hacer, así como haces un plan estratégico de una empresa y un diseño y demás, hacerte el plan estratégico tuyo, personal, de tu espiritualidad, de tu vida, de tu fe. ¿Cómo yo reacciono en estas circunstancias de crisis? Uh-huh. Sí, realmente es un reto. Es un reto y ese es el llamado. Ese es el llamado para los ecuatorianos, para el mundo, para ir identificando este tejido de fraternidad que puede realizarse de diferentes maneras, desde la misma casa, desde el mismo hogar, en el trabajo, como bien lo manifiestas, con ese sentido de fe, de pertenencia a una iglesia, pero sin embargo sigue constituyendo un reto en distintos ámbitos. María Fernanda, ¿cómo ves tú el tema de la necesidad de que también las familias, como núcleo de la sociedad, un poco retomen esa devoción? En el mes de junio, por ejemplo, se llevará a cabo la consagración de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús. También es una manera de ir curando las heridas dentro de casa. Bueno, yo creo que
es una devoción muy bella que tiene el Ecuador, ¿no? Y la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que es tan importante y que hemos vivido en los últimos meses también estas celebraciones con nuestro arzobispo de Quito, con Monseñor Cabrera y demás en las iglesias, ya con la preparación en rumbo al Congreso Eucarístico Internacional. Pero como tú mencionabas, Valeria, creo que todo empieza por el hogar, empieza por casa. Empieza por recuperar ese sentido de acogida y de entender ese corazón misericordioso al cual nosotros nos estamos consagrados como país. Porque si bien es cierto, la figura grande, la figura del país consagrado, necesita replicarse en cada persona y qué mejor camino que el que tú mencionas, que es el replicarlo empezando por los hogares y empezando por entender y descubrir, o mejor dicho, redescubrir ese Sagrado Corazón. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es el Sagrado Corazón de Jesús? Porque nosotros un poco necesitamos retomar y volver a los orígenes de la devoción, y es el corazón de Jesús, el Maestro. ¿Cómo era el corazón de Jesús? ¿Cómo lo encuentras ese corazón de Jesús en los evangelios? Un corazón misericordioso, un corazón que acoge o que rechaza, un corazón que sana o que pasa de lado. ¿Cómo era el corazón de Jesús con las mujeres? ¿Cómo era el corazón de Jesús con los pecadores? Entonces, ir un poquito más allá de lo que nosotros podamos tener como un concepto definido y profundizar, creo que es una labor muy bella pero compleja que los hogares y en sí las personas que compartimos la fe católica tenemos que hacer. Es un trabajo muy, muy complejo pero necesario, y que en preparación y en rumbo al Congreso Eucarístico deberíamos hacerlo, porque para poder hablar de una consagración al Sagrado Corazón de Jesús tenemos que redescubrir en los evangelios cómo era el corazón de Jesús. Y hablando del mes de mayo, mes de María también, hablar del Inmaculado Corazón de María. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es que yo le amo muchísimo a la Virgen. Yo siempre he tenido una relación muy particular. Recuerdo la anécdota que mis papás estaban escogiendo nombre para mí, y mi mamá dijo, es que tiene que ser María, y yo me siento muy identificada, empezando por ello con la Virgen, que la he sentido como mi madre en momentos en los que no he sentido a nadie más junto a mí. Siempre ha estado María junto a mí. Y yo creo que precisamente si hacemos referencia a ese Inmaculado Corazón de María, tenemos que, yo recomiendo hacer el mismo ejercicio que con el corazón de Jesús. Ir recuperando un poco la figura de María, cómo fue María, en base también a lo que tenemos la referencia en los evangelios, y también en base a cómo pudo haber sido, porque si bien es cierto tenemos la referencia bíblica, quizás se quedó muy cortita en relación a lo que la Madre de Dios, porque ella es la Madre de Dios, pudo haber tenido como rol para que su hijo tenga el corazón que tenía también. Porque no nos olvidemos que Jesús, perfecto, humano, perfecto, divino, se engendra en el bendito vientre de María, y se engendra y bueno, pues nace para ser niño de carne y hueso, que ese niño de carne y hueso necesitó una mamá, una mamá que le enseñe como tú estás enseñando a tu hijito todos esos valores, y cómo mirarle a los demás, y cómo sentir hacia los demás, e ir desarrollando todo eso que estaba ya en él, pero que fue viendo, porque uno aprende de los padres. Entonces, mucho del Sagrado Corazón de Jesús viene evidentemente del Inmaculado Corazón de María. Qué bonito y qué lindo entender eso, ¿no? El rol de la Virgen María, como mamá, como una persona que cumplía sus obligaciones y sus responsabilidades de la mejor forma para volver a aquello, a lo más importante, porque podemos hablar de fraternidad todo el día y podemos hablar de muchos aspectos, pero qué importante es volver al centro, volver al corazón humano
y tener la delicadeza, pero al mismo tiempo la frontalidad de ir identificando cómo irlo perfeccionando, si cabe el término. Con en este momento, no sé si es que nos vamos a un corte musical nuevamente y venimos para el último tramo. Gracias. Traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señor, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para decir que sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame, dame, dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida, oh mi vida.
Escuchamos la canción La Fe de María de Son by Four y estamos por terminar ya el programa de hoy en el que hemos hablado sobre varios aspectos relacionados a la Virgencita en su mes de mayo y por supuesto también a la mujer católica en la sociedad actual y los distintos roles que desempeña, pero que todo eso pues es gracia y es también una actividad permanente que nosotros como que tenemos que ya ir avanzando con lo que Jesús nos pidió en su momento. María Fernanda. Muchas gracias, Valeria. Sí, pues aprovechando esta maravillosa oportunidad que tenemos con el Congreso Eucarístico Internacional, citar esta frase que creo que resume este camino hermoso que estamos haciendo y es denles de comer ustedes mismos. Esa tarea que nos pone el Maestro y que es la que finalmente a la cual deberíamos todos llegar a través de esta experiencia y este amor a Dios que no se traduce sino en amor al prójimo. Finalmente, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? A la tarde te examinarán en el amor. Muchísimas gracias, María Fernanda. Con esto concluimos y pues queda la tarea de seguir avanzando cada uno, quizás haciendo conciencia de lo que necesita mejorar para ir mejorando y cambiando la sociedad, haciéndole más fraterna y teniendo en cuenta que Cristo Eucaristía pues siempre está para recibirnos, abrazarnos y reconfortarnos. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar nuestro programa y bueno, será hasta el siguiente jueves en Fraternidad para Sanar el Mundo en camino al Congreso Eucarístico Internacional 2024. Muchas gracias.